Gracias, señor presidente. Un cordial saludo a todos los funcionarios, a los honorables representantes, a la mesa directiva. Un reconocimiento muy especial y públicamente se lo hago a la doctora Sandra Morelli, Contralora General de la República. Contralora, muchas gracias. En nombre del movimiento político Mira, quiero decirle que vemos en usted una mujer valiente y que muchos de los pronunciamientos que en el tema de salud hemos hecho y las cosas que hemos evidenciado obedecen a esos estudios juiciosos, esas investigaciones que la Contraloría ha adelantado y que en algunos casos infructuosamente no hemos visto resultados. Quiero celebrar, señor presidente y honorables representantes, la intervención juiciosa de la doctora Marta Cecilia Ramírez, miembro del Partido Conservador, con quien hacemos parte de la Comisión Séptima y hemos liderado debates en esa comisión frente a este tema y teníamos puntos de disenso, seguimos teniéndolos, pero tenemos puntos de acuerdo. Y hoy celebro, doctora Marta Cecilia, lo celebro públicamente, que usted hoy haya tenido la gallardía, yo no la tuve y sin embargo fui amenazada, de nombrar aquí con nombre propio a congresistas que tienen intereses en este tema. Y yo sí quiero también unirme a su petición. La comisión interpartidista debe estar conformada por personas que no tengan una sola tacha, un solo conflicto de intereses frente a este tema. Porque eso es que seguramente, presidente, es lo que no ha permitido que en este tema tan importante tengamos protagonismo. Yo lamento mucho que en el periodo pasado, desde la misma Comisión Séptima a la cual yo pertenezco, doctora Beatriz Londoño, no hubiéramos podido cerrar un debate que empezó en la Cámara, que puso el tema en la agenda, pero infortunadamente el debate nunca se cerró y no pudimos escuchar al gobierno. ¿Y qué no decir aquí en la plenaria de la Cámara, cuando por 2 veces consecutivas fue aplazado un debate sin ningún tipo de justificación sobre un tema tan trascendental? Pero más allá de eso, pasó algo histórico, señor presidente. Jamás en un debate de control político se había pedido verificación del quórum y por esa verificación del quórum no pudimos hacer el debate tan importante. Y en esto nos tomó ventaja el Senado de la República, tengo que decirlo. Allí asumieron el tema, anoche nuevamente vuelven a hablar del tema, pero yo hoy traigo para todos ustedes, honorables congresistas, algo diferente. Doctor Santamaría, qué gusto verlo. Es que considero que, como bien lo dijo la doctora Marta Cecilia, no en su intervención, sí, pero sí en un momento cuando pidió la palabra, en el tema de salud, la crisis de la salud, y ojalá esto no se vaya a convertir en una acusación como un delito, porque están diciendo que quienes hablan de la crisis de la salud en Colombia están generando pánico económico y que eso es un delito. Pero yo no sé cómo llamarlo, no tengo otra manera de llamarlo. Pero lo que quiero decir es que muchas cosas de las que hoy vamos a decir acá han sido conocidas, de público conocimiento, expresadas en muchísimos escenarios. O sea que no vamos a repetir. Hoy voy a hacer un pequeño contexto, pero quiero decirles que esta corporación, Cámara de Representantes, tiene una oportunidad única, porque hicimos un ejercicio valiosísimo. Yo le escuchaba a usted, señora ministra, en diferentes medios de comunicación y me dolía en el corazón tener que oír sus palabras, señora ministra, cuando usted expresaba que lo único que escuchaba era críticas contra el sistema, pero que no había propuestas. Señora ministra, doctora Beatriz, esa ha sido en varios medios de comunicación su queja. Solo críticas al modelo, pero no hay propuestas. Y esas palabras suyas fueron las que nos motivaron a hacer algo que hoy quiero presentarle a esta plenaria de la Cámara. Y es hacer una audiencia pública que convocamos el pasado 12 de julio, lastimosamente usted no nos pudo acompañar, y en esa audiencia pública estuvieron todos los actores de la salud representados por sus cabezas. Y le cuento, doctora Beatriz, que en un documento de más de 60 hojas aquí están contempladas todas las propuestas, y hay unos puntos de encuentro, y hay unos puntos de disenso.
Y con esto yo quiero acabar el discurso de que nosotros solamente somos críticos y nada propositivos, para que empecemos a hablar del sistema como debe hablarse. Tengo dos premisas que decir antes de empezar con mi presentación, señor presidente. La primera de ellas, parto de que el día de ayer, en reunión de voceros de bancada con el ministro del Interior, que es el enlace entre el gobierno y el Congreso, claramente nos quedó establecido que el gobierno nacional no está interesado en presentar una reforma estructural al sistema de salud en Colombia. Y bajo esa premisa, creo que es un mensaje contundente, no solamente para el Congreso de la República, sino para todos los actores que de diferentes formas, de diferentes maneras, por diferentes medios, le han hecho llegar comunicaciones y le han expresado al gobierno nacional que esto requiere una reforma estructural. Partiendo de esa premisa, honorables congresistas, la primera y gran propuesta, sin haber entrado a hacer el análisis, es que nos corresponde a nosotros, ya no, y esto lo hablo para todos los miembros de la Comisión Séptima, llamar a todos los actores, a escucharlos uno a uno, y para que nos vuelvan a repetir lo mismo que han dicho. Los actores de la salud, algunos de ellos han expresado lo siguiente: no queremos que con esta reforma que vamos a proponer, que tiene que ser impulsada por el Congreso, pero consensuada con todo lo que ellos han dicho, se convierta en algo de lo que se convirtió la Ley 1438, doctora Marta Cecilia. Nos llevaron a todos los actores a compensar en mesas de trabajo. Fueron 2 semanas de discusión. Recuerdo tanto a una senadora, a la doctora Dilian Francisca Toro, que lideraba el proceso allá. ¿Y cuántas propuestas no se hicieron para la contrarreforma a la Ley 100, que era la Ley 1438? Y señores, cuando discutimos y votamos la Ley 1438, hoy ¿con qué nos encontramos? Que no era la panacea, y muchas, sino la totalidad de las propuestas que se hicieron allí no fueron tenidas en cuenta. Esa es mi primera premisa. No hablar por hablar, y honorables representantes, miembros de la Comisión Séptima, no vamos a perder el tiempo llamando a escuchar a cada uno de los actores, porque en sus memorias y en sus intervenciones en la audiencia pública ya todo lo dijeron. La propuesta es concreta. Sentémonos a hacer la reforma estructural. Ayer en el Senado, o anoche para ser más exacta y precisa, ya se habló de una ley estatutaria. Ya la radicaron, ya hay una en curso y ya hay otro partido que está presentando otra. Y yo aquí también quiero hacer una invitación a la mesa directiva, para que no empecemos a presentar proyectos por aquí y por allá, sino que hay que hacer la propuesta concreta, unanimidad en el Congreso de la República, con el convencimiento de que el Congreso no lo va a hacer, el gobierno no lo va a hacer. Y la segunda premisa con la que parto es que yo, a diferencia de lo que dice la doctora Marta Cecilia, de que el sistema no está fallido, yo quiero decirles que no he encontrado en todas las convocatorias que hemos tenido, foros, audiencias, encuentro con los actores, una sola voz que diga lo contrario. Quiero empezar la intervención diciendo esto: este es un sistema que está enfermando y matando lentamente. Quiero decirlo en estos términos, de pronto coloquiales pero enfáticos, y ojalá tengan el impacto que quiero que tengan. En Colombia no está legalmente establecido en el Código Penal la pena de muerte, pero se aplica, doctora Marta Cecilia. Se aplica la pena de muerte para las víctimas del sistema de salud en Colombia. Y son muchísimos los muertos, y así haya registro. Hay muchos NN que no han salido, porque la gente no puede, o no tiene la forma, o es ignorante en cómo hacer para demandar cuando una EPS le ha negado un servicio a un familiar, un procedimiento, un medicamento. Y ahí se está aplicando la pena de muerte. Un sistema de salud que enferma y mata lentamente. No voy a repetir, señora ministra, porque usted lo conoce perfectamente, todas las cifras que le dimos a usted en el debate de la Comisión Séptima.
Lo que sí quiero que todo el mundo tenga absolutamente claro, y lo tienen ya los colombianos, y por eso las movilizaciones y las protestas, es que los colombianos están absolutamente convencidos que la salud en Colombia no es un favor, señora ministra, que la salud en Colombia es un derecho, y debe ser el derecho fundamental conexo al derecho a la vida, del cual habla la Constitución y ha dicho la Corte Constitucional, y por eso es menester y se hace necesario la ley estatutaria. Y no podemos darle más largas a esto, porque la ley estatutaria es el marco, es el camino que abre paso para que esa reforma estructural y todos los problemas que tiene en este momento la salud se puedan empezar a corregir. ¿Por qué no ha sido garantizado el derecho a la salud en Colombia? Y está demostrado. Infortunadamente la salud en Colombia se judicializó. Lo que era una excepción se convirtió en una regla general y en la costumbre. Las tutelas, las acciones de tutelas interpuestas por los usuarios eran algo excepcional, pero es tanto la desestimación que tienen las EPS a través de los usuarios que no les prestan los servicios, que han tenido que recurrir a este mecanismo. Pero lo grave de esto, honorables congresistas, es que ojalá con tutelas la gente lograra acceder a los servicios. No lo puede hacer, porque ya la gente está recurriendo a otro mecanismo jurídico, los incidentes de desacato de tutela, y ni siquiera eso funciona. Tenemos casos ya de jueces de la República que le han contestado a usuarios: vea, ya no pase más incidentes de desacatos, espere a ver qué le dice la EPS, porque hasta los mismos jueces están maniatados. Aquí es una realidad, nadie lo puede negar, que en el sistema de salud colombiano hay barreras de acceso, barreras económicas, barreras geográficas, barreras administrativas, y hay barreras de acceso cuando, por ejemplo, a una persona le exigen el pago de un copago, o le exigen la presentación de documentos, o el trámite, autorizaciones, o barreras geográficas cuando una persona se tiene que desplazar por el medio que sea a un hospital de primer nivel para que sea atendido y no logra la atención. No, eso es innegable. Usted decía, doctora Marta Cecilia, y esa siempre ha sido la polémica y ha sido el discurso del gobierno nacional. Doctor Santamaría, usted que lideró en la Comisión Séptima la Ley 1438, hablan mucho de la cobertura y es el gran lenguaje, pero ¿cómo no entender que del 20% pasamos al 96% en cobertura? Y la pregunta que yo hago es: ¿y dónde está la calidad? ¿De qué sirve que la gente tenga un carnet? Y si no lo quieren, no lo llamen carnet, sino que presente su documento de identidad. ¿De qué sirve que lo tenga si no lo atienden? Si no puede acceder a los servicios, si no puede acceder a los medicamentos, si no puede acceder a los procedimientos. Aquí lo que está claramente evidenciado es que el sistema falló en eso. Pero hay otra falla grande del sistema, y no lo dice Gloria Estela Díaz como representante a la Cámara por Bogotá del MIRA, no, lo dicen los organismos de control, lo dicen los actores del sistema, lo dicen los usuarios, lo dicen los trabajadores de la salud. En este sistema falló nada más ni nada menos que la promoción y la prevención. Y las cifras por sí solas hablan. Hoy en Colombia, honorables congresistas, se pierden 212 años de vida saludable por cada 1000 personas al año. ¿Por culpa de qué? De enfermedades crónicas no transmisibles, ¿como cuáles? Las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y las afecciones respiratorias, que en un alto porcentaje podrían ser prevenibles. El mismo Ministerio de Salud, en el boletín 2012, hizo conocer que se calculan que en Colombia existen 5.1 millones de hipertensos, 9.9 millones con obesidad preocupante, y que el 3.6% de la población tiene diabetes. Y solo por infartos, escuchen esto, honorables congresistas, fallecen cerca de 30.000 colombianos al año, sobre todo mayores de 40 años. Alrededor de 15.000 pierden la vida por males cerebrovasculares. Y aquí la pregunta que hace uno es: ¿y qué han hecho
y qué deben hacer las EPS y las IPS, porque muchas de estas enfermedades terminan en patologías que se convierten en alto costo y que llevan a un círculo vicioso de insostenibilidad financiera del sistema. Quiero referirme en la siguiente diapositiva rápidamente a enumerar y a reiterar y a volver a contarles cuáles son las enfermedades o las etapas que este sistema ha tenido que vivir en esa enfermedad que tiene, que lo está llevando a la tumba, que está esperando que le demos sepultura. Pues esas etapas son las siguientes, honorables congresistas. La Ley 100 de 1993, cuando nació débil, nació muy enferma, y nació enferma y tuvo que ser llevada a incubadora. Y en incubadora, ¿qué logramos evidenciar? Que tenía las defensas bajas. El sistema, desde el mismo momento que nace, por esas defensas bajas, se hizo vulnerable a todas las enfermedades. Y más adelante les voy a detallar cuáles fueron esas enfermedades que hoy nos llevan a la situación que estamos. ¿Qué pasó también después de que el sistema nace, es llevado a incubadora, tiene bajas defensas? No tuvo ni promoción ni prevención. No hubo ni vigilancia ni control del Estado. Pero como estaba ahí, era un niño, había que darle respiración y ayudarlo a crecer, fue diagnosticada y tratada. ¿Y cómo fue diagnosticado ese bebé que se llama la Ley 100? Empezaron a tratarla con la Ley 1122 y con la Ley 1438. Se decretaron estados de emergencia y hoy, para ese bebé que se creció, que se volvió adolescente y hoy es adulto, hay más de 650 normas. Y se complicó, y es que cumplió el ciclo vital de todo lo que nos pasa a los seres vivos. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y en la complicación, ¿qué pasó? Hoy encontramos a EPS intervenidas, el cierre de IPS, la falta de recursos, o no la falta de recursos, sino el flujo indebido de los recursos, despidos, falta de atención a pacientes, y por eso con este análisis yo quiero decirle a todos y cada uno de ustedes y a quienes nos observan en este debate que el sistema sí está a puertas de morir y está falleciendo. ¿Y qué está haciendo el papá de ese sistema y la mamá de ese sistema, que es el gobierno nacional? Está tratando de reanimarlo. ¿Y cómo lo está haciendo? Le está haciendo tratamientos, le ha hecho transfusiones, ha hecho trasplantes de órganos, ha hecho electrochoques, ha hecho altas cirugías, y lentamente lo que vemos es que está falleciendo a la vista de todos los colombianos. Pero analicemos cuáles fueron las enfermedades que llevaron a ese bebé a que hoy esté ya adulto, crecido, a punto de morir. Y aquí todo el mundo las conoce, pero las vamos a repetir rápidamente. ¿Cuál fue la primera enfermedad que atacó este sistema y que lo empezó a poner en deterioro y a llevar al punto en que hoy está? Nada más ni nada menos que la intermediación financiera. Esa fue la primera enfermedad que atacó al sistema. El no entender que la salud era dirigida para los seres humanos y no convertir a la salud en un negocio, en una mercancía. Ese fue el gran problema. Pero hubo otra enfermedad que infectó porque no había control de asepsia. ¿Y saben cuál fue esa enfermedad? La corrupción. Y aquí sí que tenemos que hablar. Esa enfermedad sí que le hizo daño a ese sistema. Corrupción que hoy todavía nos preocupa mucho, y aquí es donde yo quiero unirme también al clamor de la doctora Marta Cecilia Ramírez. Yo quisiera ver a los organismos de control ya ejemplarizantemente imponiendo las sanciones fiscales, las sanciones penales, las sanciones administrativas. Y aquí yo por eso voté negativo. Bueno, la invitación era para el fiscal, aquí a él lo invitamos, pero qué bueno que el señor fiscal, de la misma forma como hizo su intervención, señora Contralora,
en la audiencia pública citada por la Corte Constitucional cuando tenía esa dualidad, cuando no tenía claro si los recursos de la salud son recursos públicos o no. Ya hoy, con el fallo del Consejo de Estado que le impone a Salucop la obligación de devolver más de 650.000 millones de pesos porque eran recursos que no se podían utilizar para la compra de activos fijos. ¿Y cómo el fiscal no viene a contarnos en qué va eso? ¡Qué bueno! A mí sí me gustaría mucho ver a aquellos que están siendo investigados, políticos, todo lo que ha pasado con el tema de la corrupción. ¿Qué ha pasado con eso? Porque usted no me deja mentir, señora Contralora, que una de las formas en que se tiene que recuperar los dineros que se han perdido en este sistema... Doctora Gloria Estela, se ha cumplido el tiempo. ¿Desea algún tiempo para redondear? Señor presidente, quiero decirle a usted que nos hablaron de media hora a cada uno, pero adicionalmente a eso, con el doctor Augusto Posada, hablé de 10 minutos más para entregarles el informe de la audiencia pública donde todos los actores del sistema dieron sus propuestas para darle el informe a la plenaria de la Cámara. Para que no nos alarguemos, doctora, como son tantas las personas, pues yo quiero ser un poquito, hacerles el anuncio del tiempo para que los demás colegas, pero bien pueda continúe y ya los demás les pido el favor de que hagamos el informe con un tiempo prudencial para que todos puedan participar. Gracias. Gracias, señor presidente. Les decía, señor presidente, que aquí en el tema de la enfermedad de la corrupción hay mucho que hablar, hay mucho que decir, pero el tiempo apremia. Sin embargo, en el tema de la corrupción, yo sí quisiera, vuelvo y repito, ver aquí qué va a pasar, no solamente con Salucop, sino con todas las EPS que hicieron exactamente lo mismo que Salucop, que cogieron los recursos de la salud para invertirlos en edificios, para hacer inversiones en el extranjero, para comprar condominios en Villa Valeria. Y qué bueno sería, yo quiero ver, qué bueno sería ver quiénes son los propietarios de ese condominio de Villa Valeria, si ahí no está pasando algo. Ahí se hicieron unas denuncias, pero no ha habido absolutamente ningún pronunciamiento, y yo quisiera que los organismos de control, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia nos dijera qué pasó ahí, qué figura se dio, porque uno no entiende por qué hay rumores de que hay congresistas que son accionistas de allá. Eso es preocupante. Además, quiero decirlo que otra de las enfermedades que mató o que ayudó a matar este sistema, la ausencia de inspección, vigilancia y control. Y aquí la decisión que acaba de tomar el Gobierno Nacional, señora ministra, también la he escuchado a usted por medios de comunicación, cuando le preguntaban, ministra, ¿qué piensa usted del Superintendente Nacional de Salud? ¿Qué piensa de la labor de la Superintendencia Nacional de Salud? Y cada vez yo le he encontrado a usted una respuesta. ¿A usted le parece que la Superintendencia Nacional de Salud está funcionando? Y usted decía, puede ser mejor, puede mejorar. Era su respuesta. Yo creo que después de muchas veces que usted dio esa respuesta, afortunadamente el Superintendente Nacional de Salud dio un paso al lado y dejó la superintendencia. Porque, señora ministra, le quiero decir que era lo menos que se podía hacer. Era vergonzoso que después de que un superintendente aceptó una conciliación con Salucop previo a que estaba advertido de que ahí se habían utilizado unos recursos por uso indebido, de que había utilizado esos recursos de manera ilegal, que no había podido utilizar los recursos públicos para lo que era, luego decida conciliar en los términos que Salucop le dijo. Y qué bueno, y por eso digo, es histórico el fallo del Consejo de Estado, porque se acabaron las zonas grises. Ya no pueden estarnos argumentando acá que no sabemos si los recursos de la salud son para la salud de los colombianos o son para las inversiones y enriquecer a las EPS. Se acabó el discurso, señora ministra. Por eso, pero también tengo una preocupación y se la voy a decir porque creo que el tiempo no me va a alcanzar. El Gobierno Nacional sale y hace anuncios y dice, no se preocupen, que vamos a transferir 1.2 billones de pesos o 1.9 billones de pesos. Y yo le hago una pregunta, señora ministra, y señora Contralora, ¿qué va a pasar si el sistema sigue enfermo?
¿O es que ya corregimos el sistema de la corrupción? ¿O es que ya la Superintendencia Nacional de Salud está fortalecida institucionalmente para hacerle el control a esos recursos? ¿O es que preocupante lo que se escuchó anoche en el debate del Senado, que sobre los giros directos, señora Contralora, ya se está presentando corrupción? Entonces, tan bueno, sigamos girando plata, sigamos le dando plata al sistema. Ese tiene unas venas rotas y por ahí se va la platica, y es la platica de los colombianos. Entonces, aquí hay que llamar también la atención que la solución no es solo girar la plata. Saquen la plata de los test, 6 billones de pesos, y entréguesela. ¿Y quién controla los hospitales? Que también lo dijo la doctora Marta Cecilia, es que aquí los únicos corruptos no han sido EPS, también lo son los hospitales y las clínicas. Y recordemos lo que acaba de pasar en el caso de Bogotá, con el hospital de Meissen: caviar, vinos finos, langostinos, y en la denuncia de ayer del Hospital Psiquiátrico del Valle, el papel higiénico más costoso, 18.000 pesos un rollo de papel higiénico. Entonces, eso no está corregido. Entonces, sigamos le dando plata a un sistema que está muerto. Yo voy a terminar, señor presidente, también con un anuncio que hizo el gobierno nacional como un paliativo, un pañito de agua tibia. Señora ministra, yo se lo quiero decir a usted con todo respeto, pero con toda vehemencia. El gobierno nacional no puede seguir mandando bandazos en el tema de salud, y no puede seguir tomando decisiones de manera unilateral, sin tener en cuenta a todos los actores del sistema. Yo la invito a usted para que mire de manera particular cada comunicación que cada sector le dirigió al presidente de la República. Y la invito a usted para que mire el documento que hoy voy a entregar a esta plenaria, donde están recogidas todas las propuestas de todos los actores de la salud. Y no hay uno solo, incluso, señora ministra, ASEMI, que es quien agrupa a un número importante de EPS, están convencidos, y así lo han afirmado, que el sistema tiene fallas estructurales que se tienen que corregir. Entonces no puede ser un punto de honor del gobierno nacional decir que no va a mirar el tema, porque ahí sí nos veríamos en problemas, señora ministra. Y le voy a decir por qué nos veríamos en problemas: porque es que el tema ya trascendió. El tema ya fue tocado por todos los actores, pero también lo tocó un actor importante que nosotros, honorables congresistas, no podemos olvidar: el constituyente primario, el pueblo, los colombianos, las víctimas. Y la gente, señora ministra, la gente está indignada, la gente está molesta, la gente se está movilizando. Y yo quiero dejarlo claramente hoy aquí hablado: nosotros, desde el movimiento político Mira, no estamos promoviendo un referéndum, pero sí estamos promoviendo una reforma estructural, y en eso hay la voz de muchos y muchos partidos y de muchos y muchos actores. O sea que si el gobierno no lo quiere hacer, por eso yo digo, se llegó la oportunidad del Congreso, se llegó la gran oportunidad, porque dentro de nuestras funciones está hacer las leyes. Y es el primer mensaje, la primera invitación que yo quiero mandarle a este Congreso, es esa: nos corresponde a nosotros hacer esa reforma estructural, porque el único que no está de acuerdo es el gobierno nacional. La solución de la unificación del POS: salió el gobierno en un momento de crisis a decir se unifica el POS, y aquí también tengo unas observaciones que hacer. El gran anuncio del gobierno nacional lo logramos, pero también quiero decirle, la ley 100 lo dejó establecido en el artículo 162, que la unificación del POS debería haber sido desde el año 2001, y no se hizo. Luego la Corte en el año 2008 obligó a la concreción de esos resultados, y el gobierno nacional lo hace en un momento de crisis, y se lo voy a pintar de esta manera a quienes me están escuchando. ¡Qué buena medida la unificación del POS! El problema es el momento en que se hace y las circunstancias en que se acoge esta medida. Doctor Juan Carlos, ¿cómo va a tener explicación que si yo con el salario mínimo cuido a 5 personas de mi familia, las mantengo, las educo, les doy alimentación, ahora con el mismo salario mínimo quiera mantener a 10, dándoles educación, dándoles alimentación? Eso no se puede, no se puede. O sea, no podemos mandar mensajes equivocados. Usted, señora ministra, sale también a medios a decir no va a haber ningún traumatismo para las personas que están en el régimen subsidiado. Señora ministra, tal cual lo dice en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, le tengo pruebas, le tengo casos concretos. Silvia González, cáncer de seno y diabetes, solicitó traslado de EPS del subsidiado
pero en el sistema aparecía como fallecida. Le pidieron registro civil, certificado de supervivencia, presentó acción de tutela y sigue sin ser atendida. John Freddy Rojas, cáncer de fosa nasal, régimen subsidiado, le han dado las autorizaciones sin darle la cita, a pesar que hay unificación del POS, no se cumple porque las EPS del régimen subsidiado no tienen capacidad para dar citas a especialistas. Este y muchos más, señora ministra, con casos sustentados, como usted sabe solemos hacerlo, porque usted incluso se tuvo que reunir con muchos de los casos que yo traje a la Comisión Séptima para verificar que eran reales las denuncias que estaban haciendo. Doctora Gloria, ¿requiere más tiempo? Bien pueda, doctora, y ya para que redondeemos. Gracias, señor presidente. Honorables congresistas, voy a limitarme en este momento específicamente a decir tres cosas. La primera, no quiero ser injusta, no quiero ser revanchista, quiero ser equitativa y ecuánime. La ley 100 tenía intenciones buenas, seguramente en algún momento sirvió, pero cumplió su ciclo, señora ministra, y hay que replantear el modelo, hay que replantearlo. Y quiero llamar la atención a la mitad de este mandato sobre algunos puntos que se prometieron por parte del Gobierno Nacional. Promesas de campaña, 110 puntos para la prosperidad democrática, marzo del 2010. En el numeral 43, una sola regulación fácil y aplicable. Unificaremos la regulación de la salud en un estatuto único del sector de salud. Hospitales con responsabilidades y derechos, punto 47. Punto 44. Planes de prevención y promoción a cargo del Estado. Punto 42. Atención oportuna y calidad a los pacientes. Frente al tema de una sola regulación fácil y aplicable, no hay en este momento, ni lo conocemos, el Estatuto Único del Sector de Salud, ni siquiera se sabe cómo se va a realizar. La información suministrada por el Ministerio de Salud, señora ministra, corresponde al año 2009 y 2010, cuando nosotros pedimos derechos de petición, no hay información actualizada. La información básica con la que se estructuró el nuevo POS fue del 2003, del 2005 y el 2006. Hospitales con responsabilidades y derechos, si ni siquiera cuando ha pasado un año largo, un año y medio largo de la expedición de la ley 1438, de la gran reforma al sistema de la salud que promovió el Gobierno Nacional con el concurso de este Congreso, se han reglamentado muchos de los artículos que permitirían esto. Planes de promoción y prevención a cargo del Estado. La Contraloría informa que se realizó una auditoría, escuchen estos, honorables representantes, a 74 municipios, finalizada en marzo de este año, y se encontró que se han perdido 1.1 billones de pesos de un presupuesto de 1.5 billones de pesos. Es decir, solo se invirtieron 400.000 millones de pesos. Los expertos lo dicen, estamos fallando en promoción y prevención. En entrevista del 3 de mayo del 2012, el decano de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, doctora Marta Cecilia, aseguró que algunos indicadores se han reaccionado positivamente. No obstante, así vamos en salud, calificó de alarmante la prevalencia de niños de bajo peso al nacer, el aumento de la sífilis congénita, el crecimiento del sobrepeso y la obesidad, que ya afecta al 51.1% de los adultos, aumento de la mortalidad por cáncer de pulmón y de seno y alta incidencia de casos de dengue. Atención oportuna de calidad a los pacientes. ¿Cómo se puede decir que hay una atención oportuna y de calidad cuando encontramos que las personas pueden durar días enteros en las salas de urgencia de los hospitales, en sillas, ni siquiera en camillas, porque no hay camillas para atenderlos, en los corredores, cerca a baños, cerca a cuartos de basura, que personas que sufren de enfermedades como la diabetes, doctor Constantino, tengan que esperar hasta 7 y 10 días y puede a veces hasta un mes para que les den la insulina. Las personas que sufren que tienen que hacerles diálisis porque tienen insuficiencia renal, pueden ahí esperar. Por eso les digo que en Colombia sí se practica o se aplica la pena de muerte. Que personas por un descuido médico y hospitalario se agraven, que las personas enfermas y sus familiares tengan que sufrir
trámites interminables para obtener una autorización, en el peor de los casos tengan que interponer acciones de tutela. La Contralora lo afirmó claramente, hablo comillas: primero se están atendiendo los intereses de los inversionistas y luego se miran los intereses de los pacientes. Muchos anuncios. Junio de 2011, presidente Santos anuncia completa reingeniería del sistema de salud. Al año siguiente, con el descubrimiento del desfalco a la salud por medio del FOSIGA y el escándalo de Salucop, el 7 de junio del 2011, el presidente Santos aseguró, abro comillas: se acabó la guachafita de la salud en Colombia, y anunció el deseo del gobierno de conservar unas pocas EPS que sean realmente fuertes. Hace un año anunciaron medidas como: todas las enfermedades serán cubiertas por el sistema a través del plan de beneficios suficiente igual para todos. Los enfermos serán atendidos en función de lo que a juicio de sus médicos necesiten para recuperarse. Ninguna enfermedad será excluida. Dijo el presidente Santos: este gobierno no permitirá más cierres de hospitales. Se fortalecerán los procesos de inspección, vigilancia y control del sistema de salud. Solamente bastaría mirar los nuevos reportes de cuántos hospitales, cuántas EPS se han cerrado. Sobre los profesionales de la salud, prometió que se revisarían sus procesos de contratación. El objetivo era incorporarlos de acuerdo con lo señalado por la ley. Muchos se quejan de su contratación por la intermediación que existe de las cooperativas de trabajo social. De las medidas anunciadas en ese periodo, solo una la vemos realidad: la unificación del POS, con las debilidades que tiene, que son muy grandes. Junio 19 del 2012, medidas para conjurar la crisis actual: giro directo de 1.2 billones de pesos para el régimen subsidiado, aumento de los estándares y exigencias por cumplir para las EPS, creación de un fondo de solidaridad y garantías, acompañamiento especial a hospitales para mejorar su administración en San Andrés, Bichada, Baupés, Chocó y entre otros. Sobre el fondo, creación de un fondo de solidaridad de garantías. El fondo de garantías no es nuevo. El decreto 4107 de 2011, que estructura el Ministerio de Salud, ordenó la creación de la subcuenta de garantías para la salud que no se ha utilizado. Y termino, señor superintendente, hablando de la reingeniería señor presidente, de la reingeniería en la Superintendencia Nacional de Salud. La reingeniería no solamente se hace quitando del cargo a un superintendente que fue cuestionado, que tenía cuestiones. Esa no es la única reingeniería. La reingeniería de la Superintendencia Nacional de Salud tiene que ser en la parte administrativa, en la parte de control, en fortalecimiento institucional, en talento humano, muchas cosas que no lo han hecho. Conclusión: las medidas prometidas se convirtieron, señora ministra, en morfina. Es el medicamento más fuerte, está aliviando los dolores, pero no soluciona. Por eso se llegó el momento de la reforma estructural. Y para terminar, señor presidente, le dejo a esta plenaria, en cabeza de la mesa directiva, el documento que contiene un resumen ejecutivo de todas y cada una de las propuestas de las personas que asistieron a la audiencia pública, y me parece importante, señor presidente, que esta plenaria conozca quiénes participaron en esta audiencia. Asistió el señor Procurador General de la Nación, el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien presentó y dejó su propuesta. Asistió el doctor Jaime Arias como presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Integral, ASEMI. Asistió el doctor Juan Carlos Giraldo Valencia, de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Asistió el doctor Sergio Isacia, presidente de la Federación Médica Colombiana. Asistió el doctor Carlos Francisco Fernández Rincón, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Asistió el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de Salud de Bogotá. Asistió el exsecretario de Salud del departamento de Caquetá, Luis Eduardo Campo, y asistió el doctor Francisco José Yepes Luján, director del posgrado en Administración de Salud y Seguridad Social, y también hizo presencia en esta audiencia la Contraloría General de la República. Por eso, señor presidente, estas son las cabezas visibles. Asistió también Pacientes por Colombia,
una organización que acoge a cerca de 143 organizaciones que hablan por los derechos y los usuarios en Colombia, los pacientes, y las propuestas son las siguientes, y con esto termino. Puntos de encuentro. Se requiere declarar que la salud es un derecho fundamental y que el Estado es el único responsable de garantizarlo. ¿Cómo se logra esto? Con la ley estatutaria. Se requiere el derecho a la salud garantizado bajo un marco de sistema de seguridad social de manera integral. Se requieren aclarar las funciones de aseguramiento y quién es el asegurador final de la salud. También hay como propuesta estructurar un verdadero plan de beneficios único, universal y suficiente. La rectoría debe tenerla el Estado y financiera del Estado, haciendo énfasis en promoción y prevención, enfocándose en la atención primaria en salud. El sistema estará organizado en redes integradas de servicios de salud con carácter público, con participación del sector privado según las necesidades de cada población. Debe darse una administración pública y regulada de los recursos. Los trabajadores de la salud requieren condiciones dignas dentro de elementos de calidad. Se requiere actualizar las tecnologías e invertir en investigaciones científicas. Se requiere un sistema único de información a nivel nacional y se requiere participación social para la exigencia de los derechos y luego empoderar a la ciudadanía. Con esto, señor presidente, lo único que me resta es agradecerle a la mesa directiva y al pleno de esta corporación la deferencia y la gentileza en el tiempo que me han concedido y decirle a usted, señora ministra, como responsable de la cartera en un tema tan crítico, que todavía tengo fe que el gobierno deje de contemplar como un punto de honor decir que no va a haber una reforma estructural y que entienda que ese es el clamor de todos los actores, pero también de la ciudadanía. Muchas gracias, señor presidente.